Así que no tiene nada que ver con religión, no tiene nada que ver con un estatus, no tiene nada que ver con quién te crees que eres. En el capítulo 1 de Mateo estuvimos viendo el tema de la genealogía de Jesucristo, la línea de sangre, digámoslo así, porque es la línea de la familia de Jesucristo antes de su nacimiento, todo lo que fueron sus antepasados. Estuvimos viendo que dentro de la genealogía de Jesús hubieron personas que para nada hubieran sido las muy recomendables, y eso que nos enseña que Dios desde los tiempos antiguos, que Dios desde siempre nos tuvo en cuenta a todos. Si bien hubo lo que es el pueblo de Israel, ¿no? El pueblo escogido según el Antiguo Testamento, según las cosas que Dios estaba haciendo en ese momento, sí, pero por supuesto el plan de Dios desde el comienzo fue que estemos todos. Se lo dijo a Abraham antes de la ley. Habían promesas de todo tipo, había esa gente escogida que no era toda de la realeza de Dios, pero que fue parte de lo que fue la historia de Jesús. Después leímos también que cuando nació Jesucristo vinieron los famosos Reyes Magos, que tampoco eran del pueblo de Dios, que también eran extranjeros, que también eran de afuera, que también eran gentiles, así como somos nosotros, pero Dios desde siempre incluyó a todos, y eso es maravilloso realmente. Nos compete mucho a nosotros los que somos un poquito raretes desde el punto de vista visual a lo que sería el cristianito promedio, ¿no? A lo que sería el cristianito que vos ves en la televisión disfrazado de pingüino y con, me pusieron un corazón en la frente. No hay un cliché como tal de una apariencia o de una forma de ser para que Dios te ame, porque Dios te amó desde el comienzo. Y como no me voy a cansar de repetirlo y no nos cansamos, buenas noches a los que están, como no nos cansamos de decirlo siempre, no se trata para nada de que tengas que cumplir ninguna clase de requisitos para que Dios te ame. Dios te amó desde un comienzo, y si en estos momentos por X o Z razón estás escuchando un mensaje como este, y si por X o Z razón te ha picado por buscar a Dios, felicidades, porque no fuiste tú. Lo que pasa es que es Dios el que te amó primero. Dios pone ese querer en tu corazón, y entonces es que así el Señor va juntando a su familia, y así va a ser hasta que lleguemos a estar todos en una eternidad maravillosa con Él. Así que no tiene nada que ver con religión, no tiene nada que ver con un estatus, no tiene nada que ver con quién te crees que eres, no tiene nada que ver tampoco con quién no crees que eres. Entonces tiene que ver con que Dios te amó primero, y tiene que ver con que Dios tiene cosas alucinantes para vos, tiene cosas alucinantes para toditos nosotros, ¿ok? Así que vamos a leer el capítulo 3. Ya empieza en realidad lo que es el ministerio de Jesucristo, porque hasta el capítulo 2 que habíamos leído se trataba del nacimiento de Jesucristo, la visita de los magos, la masacre que hizo el rey Herodes con los niños por el temor al nacimiento del que iba a ser el rey y el salvador de toda la humanidad. Pero en todo ese contexto todavía se entiende a un Jesucristo bebé, a un Jesucristo niño. A partir del capítulo 3 ya estamos hablando del comienzo de lo que es lo que le hemos puesto de nombre para este estudio, el rugido antes del reino. Después de 400 años, Dios habló. El último libro de la Biblia antes del Nuevo Testamento es Malaquías. Hubo silencio de Dios durante 400 años hasta que ese loco Juan Bautista en el desierto empezó a decir cosas que incomodaron a los religiosos, cosas que incomodaron a los que estaban en su club de comodidad, en su club de los escogidos, a anunciar a alguien que iba a venir, a anunciar a alguien que no solo iba a arreglar todas las cosas a nivel estatus, sino que nos iba a arreglar a todos desde adentro para afuera. ¿Qué sucedía con la ley antes de esto? La ley nos enseñaba que el pecado es pecado. Nos dictaba lo que era el pecado, pero también al mismo tiempo nos condenaba. Ahora, ¿qué pasa? San Juan Bautista aquí está anunciando a alguien que no solo va a venir a cumplirla la ley, sino que va a venir a cumplirla para nosotros, por nosotros, y que va a venir a darnos la mejor noticia de todas, que es que podemos ser sanados, que no importa de dónde vengamos, que no importa cuál haya sido nuestro pasado, que no importa todas las circunstancias que hayamos vivido, en el momento en el que Dios rompió 400 años de silencio, lo hizo desde el desierto, lo hizo desde la incomodidad, lo hizo desde esa garganta áspera de Juan el Bautista, que fue más o menos una voz que no pidió permiso. Fue esa voz irreverente, esa voz que incomodó a todos los religiosos. En esta etapa Dios no inició su reino ni en palacios ni en sinagogas. Fue ahí en la calle, fue en el desierto. Fue un movimiento fuera del sistema. Fue donde están los rotos, donde están los quebrados, donde están los que necesitan de Dios. Ahí comenzó.
Es en el desierto, es en ese lugar donde a veces no la estamos pasando bien. Realmente de donde salimos para buscar a Dios es donde se caen las máscaras, donde se escucha la realidad y es donde se decide realmente si sigues vivo o si solo estás respirando. En el desierto, y a los que me entiendan y a los que han pasado o están pasando por un desierto, te darás cuenta que es así. En el desierto las cosas son duras, te marcan, ya sea para bien o para mal, y a partir del desierto también hay una especie de reinicio para el resto de tu vida. Así que de ese lugar es de donde Dios, en el primer libro del Nuevo Testamento, comienza todo lo que es la gracia. Y lo vamos a leer ya, porque como siempre decimos también, acá no se trata de nuestra opinión, sino de lo que diga la palabra de Dios. En el capítulo 3, versículo 1 de Mateo dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor y enderecen sus sendas. Aclarándolo desde un comienzo, el arrepentíos es la palabra griega metanoia. No es un arrepentimiento de remordimiento, no es un arrepentimiento de sentirte mal por haber metido la pata y que luego al día siguiente se te pase. El verdadero metanoia, lo que es metanoia, es un cambio de mente, es una manera nueva de hacer las cosas, es tomar una decisión de decir: hasta el momento estoy haciendo esto con lo que estoy metiendo la pata horriblemente, pero si yo no tomo la decisión para recomenzar otra cosa, voy a seguir cayendo en lo mismo, voy a seguir en el mismo desastre, o me va a seguir yendo de la patada como me está yendo. Entonces hemos malinterpretado mucho esto. Debido a las enseñanzas que hemos tenido por tradición, hemos interpretado que el arrepentimiento es: ay, me siento mal, ¿no? Y así, una cosa emocional y demás. Según la palabra escrita de Dios, según los textos originales, que es esta palabra que sale de metanoeo, que es metanoia, significa cambio de mente, significa cambiarte el chip, significa decir: ya basta de lo que estoy viviendo y quiero vivir otra cosa. Y Dios está ahí totalmente dispuesto para ayudarte a vivir esa otra cosa. Si hasta el momento por tus propias fuerzas estabas intentando algo y hasta ahora no te sale, o hasta el momento por tus propias fuerzas estabas intentando dejar algo y no podés, ahí está el Señor para ayudarte a que eso sea posible, y con su poder, por supuesto, que se va a lograr. Pero no se logra nada si no parte de ti una situación de decir: ya basta lo que estoy viviendo, Señor, ya no quiero lo que me está pasando, ya no quiero lo que estoy haciendo, ya no quiero lo que estoy viviendo. Entonces, por eso incomodaba tanto el mensaje de Juan, porque justamente iba en contra de esa religiosidad, de seguir normas, de seguir cánones, de seguir tradiciones para agradar a Dios o para obedecer a Dios, cuando Dios lo que siempre ha querido es que nosotros cambiemos de corazón. Y Juan también estaba predicando a gente, a cualquier gente, no solamente a esos que se creían los escogidos. Entonces Juan estaba vestido de pelo de camello, dice en el versículo 4, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos, ese es el formato religioso, ese es el sistema. Al ver que muchos de los fariseos y saduceos venían al bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién los enseñará a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento, y no piensen decir dentro de ustedes mismos: a Abraham tenemos de padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún desde las piedras. Si Dios te escoge, no le importa tu pasado. A Dios no le impresiona de qué familia vienes, a Dios no le impresiona en qué congreso estás, a Dios no le impresiona si tus papás fueron los más religiosos del mundo, a Dios no le impresiona nada. Dios quiere una relación contigo en honestidad, de persona a persona, cara a cara, corazón a corazón. Eso es lo que quiere. No importa que haya pasado tanto en ese sentido como en el otro sentido también. Si tú piensas que tu pasado no te justifica, si tú piensas que gracias a tu pasado ya no eres apto para una relación con Dios, pues también eso es mentira. Así como a Dios no le impresiona lo bueno que hayas podido ser o que hayas podido tener, a Dios tampoco le asusta lo malo que hayas podido ser, lo malo que te hayan podido hacer, lo malo que te haya podido suceder. Y si tu corazón está dispuesto, y si tu corazón de verdad quiere una relación con Dios, es simple y sencillamente hacerlo de la manera honesta con Él, justamente con el corazón abierto,
con el corazón entregado a Dios con total honestidad y decirle, ¿sabes qué? Aquí estoy. Vengo con todas mis mugres, vengo con toda mi cochinera, pero vengo aquí para ti. Porque el Señor no vino para los que se creen sanos. El Señor no vino para los que se creen santos. El Señor no vino para los que se creen que dominan todo. El Señor justamente vino para ese que está quebrado, para ese que está roto, para esa chica que cree que ya no tiene oportunidad, para esa persona que cree que los daños han sido tan grandes que ya no hay salvación, que ya no hay sanación, que ya no hay nueva oportunidad. Justo para esos vino. Justo para todos nosotros. Porque absolutamente todos nosotros estamos quebrados en algún momento en nuestra vida. No importa si vestís el traje más caro, como tampoco importa si estás con chaleco de cuero y tachas, como tampoco importa si estás con harapos, como tampoco importa cómo estés. Lo que el Señor está viendo y va a ver siempre es primero tu corazón. Y si tu corazón de una vez decide ser sincero con Él, vas a ver cómo las cosas cambian, porque eso es algo que sí escucha el Señor. El Señor no es nuestro genio de la lámpara mágica que recién cuando tenemos problemas ahí, sácame del lío, ¿no? Y a veces es tan buena onda que sí lo hace, pero no se trata de eso. El Señor te va a contestar cuando tu corazón sincero le hable. Cuando tu corazón sincero le hable de una manera sincera, de una manera clara. Y yo a la verdad, decía Juan, estamos en el versículo 11, les bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, decía Juan en el versículo 12, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Eso es una separación entre los que de verdad quieren una relación con él, de entre los del montón que están por religión, que están por tradición, que están por cumplir o por lo que sea. Esa es la separación. Entonces, después de esto ya viene lo más alucinante. Estamos hablando ya en estos momentos de que Jesús viene a tener más o menos 30 años de edad. Y entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán en el versículo 13 para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, y él lo dejó. Después de que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y se vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esto es tan maravilloso que lo vamos a desglosar un poquito. Primero, hablábamos de cómo Juan confrontó a esa religión, que cómo Juan confrontó a ese sistema. Hablábamos de que Dios no te salva ni por llamarlo así, ni por tu tradición, ni porque quién fue tu familia, ni porque tu papi fue el apóstol, ni nada de eso. O porque, iba a decir hijo de cura, pero se puede sonar mal. Entonces Dios no busca discurso, Dios busca fruto real, Dios busca corazón real. La separación del trigo y de la paja no es una amenaza, viene a ser un diagnóstico, porque si la raíz está perdida, el fruto nunca va a llegar. Entonces siempre con Dios se va a tratar de que las cosas sanen de adentro para afuera. Juan dice algo así como que yo vengo a preparar el camino, pero el que viene te va a rehacer. El que viene no va a maquillar tu religiosidad, literalmente va a quemar lo falso que tenemos cada uno de nosotros y va a dejar lo verdadero. Esto siempre se lo digo a gente que quiere estar nueva en el Evangelio, porque nos ha pasado a muchos de nosotros que en cuanto escuchamos hablar de Dios nos sale ese temorcito de la carne que te dice, ¿no? Me van a volver un fanático, me van a volver un aleluyo y voy a estar ahí en el limbo religioso. Pero no es así. Lo que sucede, y ya ha sucedido con todas las personas que de verdad han buscado a Dios, es que por supuesto como tal sigues siendo la misma persona. Dios es súper creativo, Dios te hizo para ser amado, para ser amada, para ser bendecido, bendecida, para ser feliz. Pero nosotros nos echamos la mugre encima. Entonces, cuando llega el momento de tu limpieza, cuando llega el momento de tu sanidad, que Él la hace, por supuesto sigues siendo tú como persona. Tus cosas buenas van a ser fortalecidas, tus talentos van a ser multiplicados, tus bendiciones van a crecer. Me refiero a de tu persona, pero todo lo malo, toda esa suciedad que te llegó, toda esa suciedad que tú mismo hiciste o te hiciste, eso es lo que el Señor va a limpiar. Y de eso se trata la simbología del fuego, es quemar lo malo, dejar lo bueno, es purificar tu vida, purificar tu corazón.
Si hasta el momento ese corazón tuyo estaba sucio, estaba pervertido, estaba lleno de cochinera, totalmente dominado por el enemigo, eso es lo que se va a ir. Y lo mejor de todo es que ya no estás solo, porque llega el Espíritu Santo a vivir en ti, llega el Espíritu Santo a tomar el timón y llega el Espíritu Santo a hacer que toda esa vida que estaba destruida y que era desastrosa se vuelva una vida de bendición, no solamente para ti, sino para los que te rodean. Entonces las cosas se empiezan a solucionar desde dentro, empieza a sanar todo desde dentro de tu corazón, desde dentro hacia afuera. La gente de tu alrededor ve el cambio, la gente de tu alrededor es bendecida por ese cambio. ¿Cuánta familia hay que, independientemente al dinero que tengan o dejen de tener, son familias en sí mismas destruidas, son familias en donde no hay amor, son familias en donde hay solamente pleitos, contiendas todo el tiempo, son familias en las que realmente no es bonito vivir, independientemente del dinero? Pero cuando sucede eso y cuando Dios empieza a tocar a una persona de esa familia, y si la cosa va en serio, toda esa bendición riega para todos. Tú y tu casa serán salvos. Dios realmente es tan alucinante, si vale el término, es tan buena onda, es tan buena gente, es tan tierno, tan amoroso, que siendo el Dios poderoso que es, siendo el Dios gigante que es, siendo el que ha creado todo, el que ha creado tierra, universo, espacio, el tiempo en el que vivimos, decidió volverse uno de nosotros. Decidió todo el amor que es Dios, todo el amor que es Dios gigante, decidió encarnar todo ese amor en una hermosa persona que se llamó Jesucristo y bajó a ser uno de nosotros. Dice la palabra que sintió nuestros dolores, supo cómo era ser humano, sintió nuestras dudas, sintió nuestras frustraciones, las vivió en carne propia, por supuesto. Bajó su estatus de Dios a ser exactamente uno de nosotros. En muchas partes de la palabra de Dios se llama nuestro amigo, en otras partes se llama nuestro hermano, en otras partes se llama nuestro papá. Y siendo Jesús sin pecado, se somete al bautismo, se mete en agua, porque era en el río Jordán, se mete en esa misma agua con los quebrados, con los rotos, con los pecadores, se pone en la fila con todos nosotros. Y ahí está, siendo uno de nosotros, esperando su turno para ser bautizado. No nos mira desde arriba. Cuando al fin es bautizado y sale del agua, el cielo se abre, el Espíritu Santo desciende por primera vez y el Padre habla, y esa es la parte más espectacular. Dice la palabra que todos lo escucharon. Entonces, antes de milagros, Dios afirma tu identidad, y Dios va a afirmar tu identidad como hizo con él. La voz espectacular que se escuchó fue: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así como dio Dios el ejemplo en Jesús, es lo que nos toca a cada uno de nosotros, los que creamos sinceramente que necesitamos contar con Él para salir de nuestras cosas, y quienes sinceramente le entreguemos nuestro corazón. Dios está en tu habitación, Jesucristo está ahí, el Espíritu Santo está ahí, está con el brazo extendido solamente a la espera de que tú también hagas lo mismo. Donde sea que estés en estos momentos, si es que estás en cualquier situación que te encuentres en este momento, en cualquier pozo en el que estés metido o metida en este momento, en cualquier habitación oscura, húmeda, en la que pareciera que no hay salida, pues Dios no le tiene miedo a nada de eso, y solamente está esperando el grito de tu corazón para llegar y sacarte de ahí.